a mí me dijeron que hablara de más allá del riesgo cardiovascular. Yo cuando escucho esto, que tengo muchos niños, me suena a Toy Story, ¿no? Entonces también te da la opción de poder hablar de lo que te dé la gana, y siendo sincero. Y eso es lo que he hecho, hablar de lo que me apetecía hablar aprovechando este foro, ¿no? Fijaros, aquí hemos hablado de grandes avances en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, pero sigue siendo la enfermedad cardiovascular la primera causa de muerte. Y aunque tengamos datos a favor de la reducción, sobre todo en los países occidentales, por primera vez pues, en España hemos bajado la mortalidad cardiovascular por debajo del 30, esto yo creo que nadie puede darlo incluso como un dato favorable. Sigue siendo la primera causa de mortalidad, ¿no? Pero es que, por ejemplo, hay zonas, como por ejemplo en mi comunidad, que la mortalidad sigue siendo por encima del 30, en el 33%, incluso ha subido un poquito. En otras zonas también, por ejemplo, como Galicia, Asturias, Extremadura. Es decir, que como veis, estamos muy lejos realmente de controlar las enfermedades cardiovasculares. Y entonces hay que trabajar en este sentido que estamos hablando aquí. Pero yo creo que fundamentalmente tenemos que buscar otro enfoque, ¿no? Es decir, porque el enfoque que estamos dando de asistencial puro y duro cuando ya está el problema probablemente no va a ser la solución, ¿no? Fijaros, estos son datos se publicaron en Enlace en el 2011, es una serie de artículos que estaban patrocinados por un lado por la OMS y por la otra por la Fundación Bill Gates, en los que se analizaron en montones de estudios, digamos, un poco cómo era la prevalencia de los diferentes factores de riesgo a nivel mundial, ¿no? Os he traído fundamentalmente dos, porque son los dos en los cuales tenemos más problemas. Uno es en el tema del sobrepeso y la obesidad. Como veis, en los países occidentales, pero también en países en vías de desarrollo, fundamentalmente Sudamérica, el sudeste de Asia, Oceanía, por ejemplo, pues está creciendo brutalmente la obesidad en todo el mundo. Y eso, a su vez, se relaciona con lo que va detrás de la obesidad, que es la diabetes, ¿no? Si hemos avanzado en general en el control del tabaco, con las leyes antitabaco, por ejemplo, a nivel mundial. Hemos avanzado en el tratamiento del colesterol, el control de la hipertensión, aunque estemos lejos de los objetivos, pero fundamentalmente empeoramos en obesidad y detrás de la obesidad viene la diabetes pegada íntimamente, ¿no? Y esto supone que estamos fracasando en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Y esto pasa también en nuestro país. Estos son datos, por ejemplo, a nivel también de la Comunidad Andaluza, del estudio de diabetes, en el cual vemos como en relación a, por ejemplo, el por qué una de las explicaciones en nuestra comunidad, por ejemplo, tenemos una mayor mortalidad cardiovascular, pues se relaciona fundamentalmente porque tenemos más diabéticos y más obesos, claramente. Es decir, que está un poco en la línea de lo que ocurre a nivel mundial, ¿no? Y claro, os digo que muchas de las cosas que se han dicho porque vamos a repetir algunos mensajes. Por ejemplo, el New England que ha contado el doctor Villacastín me va a venir al pelo a lo largo del día, porque fijaros, esto es un estudio que está publicado en el 2012, el Cardia, que lo que se valoraba en una serie de gente joven, en torno a los 18 y 19 años, se valoraban cómo eran sus estilos de vida y cómo esos estilos de vida dentro de 30 años, cómo habían conseguido predecir su enfermedad cardiovascular, cómo la modificación sobre los estilos de vida. Y se ve que tanto el tener estilos de vida favorables reducía, en este caso se valora con calcificación coronaria, favorablemente hacia la reducción de enfermedad cardiovascular, y el tener una serie de eventos, de riesgos cardiovasculares en esas edades precoces, estamos hablando en torno a 18 y 19 años, pues predecía una mayor cantidad de enfermedad cardiovascular en el seguimiento de población general. Esto que viene a decir, y como luego veremos, que fundamentalmente si podemos actuar precozmente en la prevención de la enfermedad cardiovascular, estaremos haciendo muchísimo más de lo que probablemente podamos hacer con el nivel de la PCK9 y con toda esta cantidad de herramientas que intentamos sacar, pero que son carísimas y que como probablemente son mucho menos costo efectivas que la prevención cardiovascular, ¿no? Claro, me decían, más allá del riesgo cardiovascular, ¿hay que conocer el riesgo cardiovascular? Bueno, pues sí, las guías lo dicen, ¿no? Dicen que lo tenemos que mirar en la población adulta asintomática, ¿no? En aquella que no tiene enfermedad cardiovascular, porque en el que ya ha tenido enfermedad, pues ya sabemos que tiene un riesgo elevado, ¿no? Pero el concepto de riesgo vascular no es un concepto epidemiológico que lo aplicamos a nivel individual. Y como bien ha dicho también Almudena, la estrategia del manejo del riesgo vascular no debe de ser individual, debe de ser poblacional. Porque el problema, aunque lo tenga un individuo, viene de muy lejos y como veremos, voy a intentar un poco potenciar ese mensaje, es que esto es un problema fundamentalmente un problema ecológico, es decir, un problema de ambiente, un problema de educación, un problema de sociedad o de familia, como queramos focalizarlo, en qué grupo, ¿no? Las guías nos recomiendan que hagamos evaluación del riesgo cardiovascular, pero se focalizan exclusivamente en un determinado grupo de pacientes, el paciente adulto y que ya tiene factores de riesgo, pero es que ese paciente ya es un fracaso.
Es decir, las guías de prevención van hacia prevenir el fracaso. Es decir, ya hay un paciente que ya tiene, que es fumador, que tiene un BMI de 30 y tanto y que es hipertenso, ese paciente no es que haya que prevenir nada, ese paciente ya tiene enfermedad cardiovascular. No es un paciente que tengamos, digamos, que prevenir nada, porque ya tiene enfermedad cardiovascular y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Por eso hay un concepto que a veces no utilizamos mucho, fundamentalmente en cardiología clínica, que es el de prevención primordial, ¿no? Todos hablamos de prevención secundaria, que es la que conocemos todos cuando un paciente tiene un infarto, un ictus, una arteriopatía periférica, nos empeñamos en que hay que tratarlo con estatina, aspirina, etcétera, etcétera. Hablamos cada vez más de la prevención primaria, aquí ya se ha hablado a lo largo de esta mañana del tema de intentar tratar algunas posibles poblaciones de más riesgo cardiovascular, pero casi nunca hablamos de prevención primordial. ¿Qué es prevención primordial? Prevención primordial es evitar que aparezcan los factores de riesgo. Es decir, estaríamos todavía un paso anterior. Y por eso me ha gustado ese concepto, porque sí que se enfoca mucho con el título de esta charla, sí es un paso más allá del riesgo cardiovascular, porque intentamos focalizarnos en un momento previo. Estos estudios los conocen seguro, sobre todo muchos de ustedes quizás no los más jóvenes, pero son estudios clásicos. Uno es el de Bogalusa, por ejemplo, y el otro es el PEDAI. Son estudios en los que se hacían eran estudios necrosicos en niños y adolescentes. Sobre todo el Bogalusa, que eran pocos pacientes, pero lo que se hacían era los forenses analizaban las coronarias y las aortas de esos niños que habían muerto por causas no cardiovasculares y lo relacionaban con los factores de riesgo cardiovascular que tenían esos chavales. Y se relacionaba claramente la aparición de placas coronarias o placas de aorta, incluso placas blandas, en relación con la presencia ya de factores de riesgo en niños de menos incluso de 18 años, de 12, de 11, de 10. ¿no? En el estudio PEDAI es exactamente lo mismo, solo que es una población mayor, y además crean una especie de score en el cual, con una serie de scores que fabrican de riesgo cardiovascular, lo relacionan con las placas que aparecen tanto a nivel vascular en las necropsias. Y claramente se ve que en niños y en adolescentes, y sobre todo en adultos muy jóvenes, ya encontramos lesiones prearterioscleróticas claramente. Y todos se relacionan claramente con la presencia de factores de riesgo cardiovascular en la infancia. Es decir, que estamos, como veis, esto lo que quiero remarcar con esto es que realmente la enfermedad cardiovascular existe ya en edades muy precoces y el fracaso es cuando ya existe el factor de riesgo, no es cuando hay que prevenir cuando somos hipertensos o somos diabéticos. Os recomiendo, sobre todo si os gustan estos temas, este es un statement que ha hecho la AJA sobre la salud cardiovascular y sobre el manejo de los factores de riesgo en los niños, sobre cómo actuar sobre la prevención cardiovascular, sobre todo este tema, ¿no? Y interesante porque hay una serie, bueno, analiza de alguna manera en este artículo pues todas las limitaciones que hay para valorar la salud cardiovascular ideal, cómo medirla, qué podemos hacer para intentar tener parámetros fiables de la salud cardiovascular de nuestra infancia y luego además cómo podemos hacer estrategias para mejorarla. Y a mí quizás lo que más me interesaba de esto era el concepto de salud cardiovascular ideal, ¿no? El concepto de salud cardiovascular ideal se basa fundamentalmente en que podríamos definir que alguien tiene una salud cardiovascular ideal en el niño cuando tiene estas características, es decir, obviamente el que nunca ha fumado lo ha intentado, que está por debajo de un percentil de peso de su población de menos del 85%, que tiene una actividad física moderada, que es al menos 60 minutos diarios, y pensar en muchos de los niños que conocéis cuando os digo algunas de estas cosas, porque veréis que algunas de estas no las hacemos, que tengan un score de dieta saludable que incluye fundamentalmente que tomen de 4 o 5 tomas de fruta o vegetales al día, que tomen pescado 2 o más veces a la semana, que tomen menos de 1.500 miligramos día de bebida azucarada, uno de los temas claves en este tema, y que tomen cereales. Que tengan colesteroles totales de menos de 170, que tengan una presión arterial de menos de un 90 del percentil de la población y que tengan una glucosa de menos de 100. Claro, dice uno, bueno, por eso es que la mayoría de los niños están así. Bueno, lo veremos, ¿no? Lo que está claro es que nosotros nacemos con salud cardiovascular ideal, quizás con LDL de 20, y es así, pero lo que va ocurriendo es que a lo largo de la edad, de que vamos creciendo, vamos cruzando este camino hacia la salud cardiovascular intermedia, salud cardiovascular pobre, entramos en los factores de riesgo cardiovascular y llegamos a la enfermedad cardiovascular establecida. Y lo que ocurre luego es que lo que intentamos la mayoría de las veces es actuar aquí. Cuando hemos hablado aquí de PCK9, estatina, antidiabéticos, estamos trabajando ya aquí y nunca trabajamos aquí. Y nosotros somos líderes de opinión, los cardiólogos, para intentar trabajar aquí. Lo somos ante la administración, ante la sociedad, ante la familia. Es decir, que tenemos que actuar en ese sentido. Fijaros, estos son datos
del Enhance. El Enhance sabéis que es una encuesta de nutrición y de diferentes estilos de vida en la población americana, y además hace un subgrupo especial sobre población adolescente y niños, ¿no? Y fijaros, por ejemplo, esto lo hace también además en función de las diferentes etnias, que es algo interesante, pero fijaros, esto es el tema del sobrepeso. En los niños, esto aquí estaría en la prevalencia de sobrepeso y de actividad física en función de riesgo pobre, que sería lo negro, lo intermedio, que sería lo gris, y lo blanco, que sería lo ideal. Fijaros que estamos hablando, estos serían los niños pequeñitos, los de edad intermedia, y estos son los adolescentes. Pues fijaros que estamos hablando de prevalencia que están en torno al 20%, por encima del 20 y tantos por ciento de obesidad en niños americanos. No os creáis que es muy diferente en las poblaciones europeas, por ejemplo, y como luego podemos también entrar. Pero es que, claro, si vamos encima a hablar de la dieta, el consumo de bebidas azucaradas, lo que dicen los americanos, las sodas, ¿no?, es que en niños de 12 y 19, que es donde pensaríamos que es más frecuente en nuestra población, estamos hablando de prevalencia en torno al 40%, pero es que en niños de 5 a 11 años están en torno al 60%. Es una barbaridad, ¿no? Claro, por tanto, quizás donde nos tendríamos que ir para hablar de más allá de riesgo cardiovascular sería en este punto. Es decir, tendríamos que actuar más en prevención primordial, actuar en la infancia, frente a la actitud de esperar y ver, que es lo que hacemos ahora, ¿no?, que sería prevención primaria, y todavía peor, esperar, ver que pase la catástrofe y ahora arreglo el terremoto, ¿no?, que es lo que realmente hacemos en la mayoría de los días, ¿no? Pero hay más connotaciones. Obviamente, y sobre todo esto es un aspecto que me gustaría relacionar, sobre todo con una publicación reciente que hemos hecho, una tontería, pero que es una cosa que nos interesaba, por eso quería también comentarlo. La obesidad ya no es un signo de riqueza, todo lo contrario. La obesidad generalmente es un marcador de pobreza en la mayoría de las sociedades, ¿no? Hay diferentes estudios que esto lo ponen de manifiesto, incluso, por ejemplo, hay estudios españoles, por ejemplo, que demuestran, con nuestros datos, que demuestran que el mantener, por ejemplo, una dieta mediterránea de alta calidad es mucho más cara que una dieta de fast food, muchísimo más cara. Hay datos, por ejemplo, que relacionan que la obesidad se relaciona claramente con el nivel socioeconómico de las familias, pero también, por ejemplo, con el nivel de empleabilidad de los padres de esas familias de niños obesos. Es decir, que realmente hay un problema claramente relacionado con eso. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los datos incluso de la ONU. Los países en desarrollo, en el gran de los países en desarrollo, que tienen más acceso a la comida, pero tienen acceso a comida de mala calidad, es donde más crecen de forma más rápida los índices de obesidad y, por tanto, de diabetes. Además, hay otro problema. Y es que el tema de la obesidad es un problema fundamentalmente relacionado con la pobreza, como vemos ahora, pero también es un problema cultural. Es decir, hay un gradiente no solo socioeconómico, sino también es un gradiente intergeneracional. ¿Por qué? Porque muchos de los hábitos se heredan en las familias, ¿no? Directamente lo que ocurre es que en muchas familias los niños aprenden lo que sus padres comen o lo que la familia se come. Y muchas veces, además, ese gradiente intergeneracional tiene que ver directamente con el nivel socioeconómico de esa familia. Es decir, que son factores complejos y que están relacionados, pues difíciles a lo mejor de manejar desde el punto de vista de un clínico que pasa consulta, pero que realmente nos tenemos que plantear, ¿no? Fíjate, nosotros recientemente hemos hecho esta carta en la revista Española de Cardiología en lo que se relacionaba Producto Interior Bruto y mortalidad cardiovascular. Y se relaciona linealmente las comunidades españolas que tienen un peor Producto Interior Bruto con una mayor mortalidad cardiovascular o mortalidad por cardiopatía isquémica o por enfermedad cerebrovascular. Es verdad que es un estudio que tiene muchas limitaciones, tiene cartas pues, un poco criticando la metodología que hemos utilizado y probablemente sea cierto, pero lo que sí está claro es que hay una relación clara entre las dos cosas, es decir, pobreza se asocia a mayor mortalidad y a su vez ahora también se relaciona con obesidad, ¿no? Esto lo he puesto fundamentalmente para mi amiga Almudena porque es una telenovela mexicana, que a lo mejor no la conocéis, de los años 90, se llama Carrusel, ¿no? Y os la pongo por esto. Fijaros que esta es una telenovela que por contar un poco la historia, ¿no? Es una telenovela que cuenta la historia de una clase de niños desde pequeñitos, la relación con sus maestros, hay un perfil de cada niño y los protagonistas son Cirilo, que es el niño negrito, sí, también dice el nombre, ¿no? Cirilo, y esta es María Verónica, que es la chica rica, ¿no? Bueno, pues intenta un poco relacionar la historia entre los dos, pero lo curioso es que esta telenovela, que ya hace tiempo que acabó, hace poco reunió a estos chicos cuando se hicieron mayores, ¿no? Y fijaros, podéis identificar los chicos que tenían un poquito más de sobrepeso, ¿no? ¿no? Pues fijaros que pasó casi 20 años después. Este es Cirilo, esta es la protagonista, que es ahora una actriz famosa en México. Estos son tres de los actores,
de pequeños y de mayores. Bueno, esta ha perdido el pelo, que también es un problema que pasa con la edad, ¿no? Pero fijaros, ¿por qué he puesto esto? Porque fundamentalmente veáis que aunque sea una tontería y es una anécdota, pero cómo el problema de la obesidad infantil realmente es un problema que perdura en el tiempo. Y todos estos chicos probablemente van a padecer de hipertensión o diabetes a lo largo de su vida. Es decir, como poco, ¿no? Es decir, que digamos que es un problema que tenemos que actuar claramente mucho más allá. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues o bien como lo hacemos hasta ahora, que es con las estrategias, es con modelos de atención individual, que probablemente estamos fracasando en él, o directamente yendo a modelos de salud pública, decía con modelos ecológicos, es decir, ir hacia modelos ambientales que favorezcan que los niños no tengan estos estilos de vida que son poco saludables, ¿no? Y sabéis que en este sentido, pues hay estrategias que ya se han ido poniendo, por ejemplo, una de las que me parece que está un poco en marcha, que por ejemplo se está poniendo, la de evitar los regalos en las comidas poco cardiosaludables, que sabéis todo el Happy Meal famoso lleva su regalito. La mayoría de mis niños quieren comer el Happy Meal no porque lo que es la comida, sino porque quieren el regalo. Si fuera por ensalada, a lo mejor también querían la ensalada porque lleva el regalo. Es decir, que un poco modificar este tipo de estrategia. Recientemente nuestra comunidad bueno, fue hace 3 días, y además tengo el anteproyecto ahí porque quiere que lo evaluemos, hace un anteproyecto de ley para intentar frenar la obesidad en relación con esta serie de cosas, para regular este tipo de cosas. Tiene algunas limitaciones, si queréis luego lo hablamos, pero fundamentalmente porque desde mi punto de vista tiene aspectos muy llamativos, pero tiene pocos aspectos realmente educativos. Es decir, habla mucho de la escuela y tal, pero por ejemplo, en ninguna comunidad que yo sepa hay una asignatura específica de educación para la salud, ¿no? Se habla de que hay que favorecer los hábitos saludables, que los maestros se tienen que formar, que tienen que beber, que no se pueden vender bollicaos dentro del cole. Todo eso va aquí, en las máquinas del cole. Todo eso va en esta ley. Pero en ningún sitio dice, vamos a crear una ley con expertos en salud pública que desde los niños desde pequeños hasta que salen del colegio se les forma en hábitos cardiosaludables, que son relacionados con el ejercicio, con la dieta, etcétera, etcétera. Bueno, pues volvemos aquí. Y ya termino con esta parte de lo que llamamos esta prevención, digamos, primordial, ¿no? Como podía hablar de lo que me diera la gana, pues he vuelto a hablar de 2 cosas de las que ya se han hablado aquí. Claro, que lo que los cardiólogos siempre hablamos es de esto, del control de los factores de riesgo de la prevención secundaria, ¿no? Y aquí hay 2 cosas que yo creo que sí que nos marcan mucho el futuro del devenir de los próximos años en prevención secundaria. Las 2 se han hablado ya aquí a lo largo del día, quizá una menos que otra, como bien ha dicho Almudena. Una es la del tema de digamos, de los nuevos fármacos en el control del colesterol. Sabéis que pese a que tenemos un gran armamentario, sobre todo en el tratamiento con estatinas para reducir en la prevención secundaria, aún así tenemos un riesgo residual casi de 1/3 de los pacientes que siguen teniendo eventos, ¿no? Y en este sentido, la gran novedad yo creo que son los niveles de la PCK9, de los que has hablado mucho y no voy a entrar mucho más en ello, porque fundamentalmente yo os traía un poco la idea de que estos fármacos sí que van a crear reducción porque nos bajan los niveles de LDL a niveles que nunca hemos visto previamente. Podemos discutir si son sanos o no, pero yo creo que probablemente lo que yo estoy bastante, en este caso y un poco por seguir la discusión de la mesa, estoy un poco más de acuerdo en este caso con Xavi, en el sentido de que probablemente, y es verdad que los niños nacemos con LDL de 20 o de 15, es verdad que también en edades de 10, pero ya influyen factores ambientales, estamos con LDL de 100 y luego sigue creciendo, ¿no? Pero está claro que estos fármacos reducen claramente el LDL a niveles por debajo de 50 y lo hacen además produciendo esto. Y antes Armando lo ha criticado, este estudio en concreto. Bueno, yo no sé de eso, pues me fío de lo que dice Armando porque me da mucho más valor su opinión que la mía. Pero lo que sí también sé, y lo también tenemos claro, es que en la mayoría de los estudios que hemos encontrado con estatinas, reversión de placa, hemos encontrado luego reducción de eventos. Es decir, que lo que podemos criticar un poco la magnitud de la reducción, es decir, porque como veis aquí en el Reversa, el Asteroide, el Saturn, en el Glaucus son 0,9. Bueno, pues es verdad que quizás la podemos discutir de que pueda ser un poco más, un poco menos, de que a lo mejor no es tanto como uno se esperaría, pero también tenemos que pensar que estamos hablando de pacientes con LDL no muy bajo. El Glaucus eran pacientes que como mucho tenían 100 y pico, es decir, no eran pacientes, no estamos hablando de pacientes con LDL de 180 o de 200, sino que estamos hablando de magnitudes mucho más bajas. Y lo que sí sabemos es que esta curva se cumple, la curva de regresión de reducción del LDL se cumple también cuando produce regresión de placa, lo cual también me voy a mojar. Es decir, yo también estoy con la doctora Castro que el Fourier y el estudio con Alirokumal, el Odyssey Long Term, van a darnos respuestas de reducción de eventos. Otra cosa, y por eso he puesto toda la charla anterior, es que yo crea que esto sea la actitud que haya que tomar en la mayoría de la población, como también se ha dicho antes. Obviamente la estrategia es otra.
¿no? Esto es cuando hemos fracasado, no cuando no es una estrategia inicial, ¿no? Las respuestas de estos fármacos las vamos a tener recientes, porque en el American College se presenta Fourier y él lo dice en outcome, perdón, no es long-term, el antiguo, el outcome lo tendremos un poquito más adelante, todavía está en seguimiento, ¿no? Bueno, ese era uno de los aspectos que quería comentar. El otro, decía el doctor Villacastín que esto del deterioro cognitivo le preocupaba con lo de las estatinas y tal. Yo creo que lo del deterioro cognitivo, como se arregla, es con esto, ¿no? Es la mejor medicina de la prevención. Pues con la literatura, el cine, con actividad intelectual, ¿no? No tanto con tomarse una pastilla o no. Es decir, que yo creo que ahí vamos mal, ¿no? Y yo lo que quería hablar era una cosa que, como bien ha dicho Almudena, no se ha hablado, que es de diabetes. Porque es que si estamos hablando del Paradigm, que me parece un estudio excelente y además me parece que es un impacto brutal, porque además no teníamos nada de insuficiencia cardíaca mucho tiempo, pero es que el impacto del EMPA-REC es muchísimo mayor, pero encima no es mayor porque tenga una mayor diferencia de riesgo relativo en eventos y tal, sino es que la población target de empagliflozina o del nivel de SGLT2 es muchísimo mayor que los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. Pensar que en la población ahora mismo diabética estamos en torno al 13%. Pero es que de los que vemos en cardiología diabética, de los que vemos en cardiología con patología cardiopatía isquémica que son diabéticas, estamos en torno al 40%, ¿no? Es decir, muchísima mayor prevalencia de pacientes con perfil de indicación de niveles del SGLT2 en prevención secundaria que lo pueda ser, por ejemplo, el Entresto, ¿no? Entonces, por eso, para mí tiene mucho más impacto para un cardiólogo clínico que ve pacientes de todo tipo y no solo pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Los hechos cuáles son? Pues los hechos los conocéis todos. Diabéticos tipo 2, que tienen una glicada entre 7 y 10, es decir, la gran mayoría, que tienen enfermedad cardiovascular establecida, es decir, todos los que ve un cardiólogo en la consulta, porque casi todos son cardiopatía isquémica y que no tienen insuficiencia renal avanzada. Por esos pacientes, cuando le damos un inhibidor de la SGLT2, como empagliflozina, conseguimos reducir el endpoint primario, pero fundamentalmente, yo creo que es importante también decirlo, lo que se reduce es mortalidad cardiovascular. Cuando hacemos esto del endpoint combinado, ya sabéis que tiene su aquel, porque mezclas churras con merinas y te sale la P, pero lo que hay que ver es por qué. Y en este caso, fundamentalmente, lo hace a través de reducción de mortalidad cardiovascular. ¿Y qué tipo de mortalidad cardiovascular? Pues fundamentalmente por muerte, por empeoramiento por insuficiencia cardíaca, por muerte súbita y otras causas que no quedan muy claras. Está claro que estos datos tienen que ser validados por otros estudios de outcome, como son el DECLARE con dapagliflozina o el de canagliflozina, ¿no? Pero en este sentido estaríamos al mismo nivel ahora mismo que, por ejemplo, con el estudio de Entresto, ¿no? Además, se reducen muchísimo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, una cosa que llama mucho la atención porque eran pacientes diabéticos, pero que no tenían insuficiencia cardíaca, solo un 10% de estos pacientes los tenían. Lo que nos llama la atención de este estudio es que en pacientes diabéticos que no estaban diagnosticados de insuficiencia cardíaca, se reduce la insuficiencia cardíaca. Y además, especialmente en aquellos, obviamente, este impacto ocurría más en los pacientes que ya tenían ese 10% de insuficiencia cardíaca, pero en los que no tenían es donde se producía la mayor reducción. Lo cual nos está diciendo que no probablemente sea un fármaco para insuficiencia cardíaca, lo que nos dice es que es un paciente para un diabético que tiene cardiopatía, ¿no? Y que se manifiesta con insuficiencia cardíaca, ¿no? Por tanto, los hechos que os decía de la novela de Philip Roth, pues que empagliflozina reduce la mortalidad total a expensas de mortalidad cardiovascular, reduce los ingresos de insuficiencia cardíaca, especialmente aquellos que no tienen insuficiencia cardíaca, y sobre todo lo hace de forma muy precoz. No hay que esperar un año, año y medio a que el fármaco haga el efecto. Desde el inicio los pacientes notan una mejoría clara. ¿Efecto de clase? Pues aparentemente solo tenemos el estudio de empagliflozina. Hasta la fecha solamente tenemos estudio de EMPA, pero los datos que tenemos en los diferentes metaanálisis parece que más o menos vamos en la misma línea con todos, ¿no? Es verdad que quizá Cana es un poquito diferente que EMPA y que DAPA, porque EMPA y DAPA se parecen mucho en cuanto a la ratio de niveles de SGLT2, SGLT1 y canagliflozina ya estamos viendo por otras cosas que vamos viendo que van saliendo que puede ser un poco diferente porque tiene una selectividad diferente. Habrá que esperar los estudios de outcome de los dos, pero en principio los metaanálisis nos van en el mismo sentido, o incluso en este que es el de DAPA, que aunque todavía no tenemos el DECLARE, pues también vemos que hay alguna reducción de eventos, incluso de eventos duros con dapagliflozina. ¿Cómo interpretamos esto? Estos resultados, pues fundamentalmente
las teorías nos dicen que estos fármacos lo que hacen fundamentalmente es producir dos efectos, glucosuria y natriuresis. Y todo eso lleva a una pléyade de efectos relacionados con la disminución con esa eliminación de orina y de sodio a través de la orina. Pero realmente, fijaros, aquí que no nos escucha casi nadie, cuando escuchamos hablar de nefrólogos de esto, nos dan una barra tremenda de mecanismos posibles. Los cardiólogos somos mucho más pragmáticos. A nosotros nos interesa el principio, que es que das el fármaco, produce glucosuria y natriuresis y al final tenemos protección cardíaca y protección renal clara. El mecanismo probablemente estará en esta nube de posibles mecanismos, combinaciones de ellos. Ya daremos con ellos. Pero lo que está claro es que al final tenemos esa protección cardíaca y renal. Porque fijaros que además, cuando utilizamos estos fármacos, pues bajan un poquito la tensión. Esto que está en verde es lo que hacía Emparrec. Emparrec bajaba la tensión arterial 4 milímetros de mercurio. Por eso solo no baja la reducción de insuficiencia cardíaca que tenemos. La glicada, 0,4, como casi todos los antidiabéticos orales que conocemos más o menos andan por ahí. Una reducción un poquito de ácido úrico y un poquito de reducción de peso. ¿Todo eso es justificante para que los pacientes tengan tanta reducción de eventos? Pues eso es lo que hay, pero no tenemos claro cuáles son. Hay muchas posibles teorías, no voy a entrar en ello porque daríamos para otras charlas sobre los efectos posibles de por qué estos fármacos producen mejoras, sobre todo en la reducción de mortalidad por insuficiencia cardíaca o de muerte súbita, y cada vez más se habla de que quizás sea por un problema de sustrato energético, en cómo se hace una mejor eficiencia energética cuando se utilizan estos fármacos a nivel miocárdico. Bueno, esto está por aclarar y hay un montón de estudios en marcha, tanto experimentales como en ensayos clínicos con pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, para que nos dieran datos sobre ello. Al final, yo creo que lo importante es esto. El médico debe de interpretar esta serie de datos y aplicarlo. Y como bien decía también Almudena, pues fijaros, el efecto de empagliflozina, el número de pacientes a tratar, es tan importante como fue casi el del 4S. Y sin embargo, no le damos tanta importancia. Es decir, yo creo que el cardiólogo que ve pacientes diabéticos y ve uno de cada dos casi en su consulta, tiene que plantearse este tipo de actuaciones en pacientes que tienen cardiopatía isquémica, es decir, porque claramente hay un efecto muy potente. Ya la guía, solo con un estudio, lo han recomendado así y nos dicen que en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular deberían de considerarse precozmente el uso de este tipo de fármacos, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones de estos fármacos? Bueno, pues yo creo que, por resumirlo todo fácil, es decir, son fármacos muy seguros. ¿Por qué? Porque no producen hipoglucemia, ¿no? Porque por lo menos son tan seguros o más de lo que teníamos ahora, ¿no? Más seguros que la sulfonilurea seguro y que algunos otros que ni siquiera han demostrado absolutamente nada, ¿no? Son beneficiosos en reducir mortalidad total y cardiovascular e ingresos de insuficiencia cardíaca, cosa que tampoco hemos visto, salvo con los estudios con GLP-1 ahora recientemente, en los dos últimos estudios que hemos tenido, ¿no? Está claro que se van a posicionar en primera línea del tratamiento del paciente con enfermedad cardiovascular junto con la metformina y si no la adelanta, y quizá lo que nos queda es dilucidar dónde lo colocamos, como un antidiabético, como un fármaco de prevención secundaria en cardiopatía isquémica o como un antidiabético en prevención secundaria, que es probablemente donde se va a colocar, ¿no? Esta es mi última diapositiva, no os asustéis, ya no cuento más. Estos son los datos del Eurostat, los vi el otro día y era solo porque viéramos con el tema, por volver un poco al principio. Está muy bien que usemos LGT2, que usemos PCK9, pero está claro que el fracaso está mucho antes. La actuación que tenemos que tener para mejorar el riesgo cardiovascular o prevenir las enfermedades cardiovasculares están en edades precoces, en la infancia. Ese debería ser nuestro target, ¿no? Porque todavía, como vemos, estamos en índices de obesidad en Europa por encima del 15% y España está un poquito más allá. Pero sobre todo, un aspecto que yo quería recalcar y parafraseando al señor Clinton, es que el problema no es un problema, el problema de obesidad es un problema de educación, claramente, ¿no? Fijaros que claramente se relaciona la obesidad con el nivel de educación, que a su vez se relaciona con niveles socioeconómicos, pero es ahí donde deberemos de actuar para intentar mejorar ese más allá del riesgo cardiovascular. Muchas gracias.